noches, bienvenidos todos y todas. Estamos acá siguiendo con el cronograma del taller de formación de Proyecto Cultural Maíz. Hoy y por primera vez, seguramente no va a ser la última porque yo que lo estoy conociendo bastante, estoy entusiasmado con que lo podamos tener de manera más o menos permanente según sus posibilidades, ¿no? Se trata del compañero Antonio Ruggier. El compañero es docente, historiador de lo que tiene que ver con aquello que fue, digámosle, la Universidad Peronista, y hoy particularmente nos va a dar una primera charla respecto a conducción política, como ustedes habrán leído en la invitación, ¿no? La filosofía de la conducción de Perón, entre otras cosas, durante toda su existencia, digamos, ¿no? Y con el legado que ha dejado. Así que, bueno, la charla va a consistir en, por lo menos en dos partes, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando para no ser muy esquemáticos, pero va a exponer Antonio hasta donde él considera necesario. Después, si hay preguntas, les pedimos que por favor lo hagan por el chat o pueden levantar la mano, abrir el micrófono y en todo caso realizar las preguntas también. Y luego él podrá hacer una síntesis y con eso estaríamos finalizando. La idea es más o menos estar 2 horas de charla y bueno, continuaremos en otras oportunidades donde seguiremos desarrollando este tipo de temas, ¿no? Así que yo diría que te damos la palabra, Antonio, bienvenido y muchísimas gracias por prestarte a colaborar con nuestro taller. A ver, espérame un poquito que voy a... Decime si se ve ahí más o menos la presentación. Perfecto. Bueno, la idea... Perfecto, adelante. Bueno, no hace mucho que descubrí yo el tema de conducción política como filosofía de la acción, o sea, como el modo de obrar de Perón. Yo al principio hice un trabajo sobre conducción política, ordenando todo el texto de acuerdo a las bolillas o capítulos que el general explicó en la primera clase referida a conducción política, que serían 8 bolillas. Pero yo al principio creía que conducción política era exclusivamente una propuesta de Perón en el sentido de contribuir a la formación de los militantes y dirigentes desde el punto de vista personal. O sea, lo entendía yo que si yo quiero ser un buen militante o un buen dirigente, tendría que estudiar conducción política y practicarla, ¿no? Pero hace poco me puse a analizar el tema de el segundo plan quinquenal y descubrí que Perón utilizó la conducción como una filosofía de la acción, además lo dice así expresamente, y como una forma de obrar, no solo en lo personal, sino en lo social, lo político, lo económico y lo cultural, y el modelo ejemplar de eso, en mi humilde opinión, es el segundo plan quinquenal. Entonces, para empezar, a mí me gusta empezar por lo importante, que es para mí el legado de Perón y el de Evita, ¿no? Perón para mí el mensaje fundamental de Perón
es que nos propone una revolución en paz. Y Evita nos dice que el peronismo será revolucionario o no será nada. En una coincidencia importante entre uno y otro. Y Perón nos decía el 1 de mayo del 74 ante la Asamblea Legislativa, nos decía: venimos haciendo en el país una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Y nos agrega: revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos sino los espíritus y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. O sea, y yo, traído esto a la actualidad, en lugar de la agresión de la oposición actual, el amor y la solidaridad como forma de construcción. Pero lo importante para mí acá es la idea, porque nosotros no tenemos más alternativa para realizar nuestro proyecto político que recurrir al pueblo. Y para eso no tenemos más remedio que transmitir al conjunto del pueblo nuestro proyecto político a través de la persuasión, a través de la convicción, para que nos apoye en lo que nosotros queremos hacer, porque el peronismo se plantea como tarea fundamental hacer lo que el pueblo quiere. Y para mí, la mujer más grande que tenemos en este momento, por lo menos en mi humilde opinión, Cristina Fernández de Kirchner, como militante peronista, coincide en este tema y nos sugiere lo siguiente, hablando del camino que deberíamos nosotros recorrer, ¿no? El camino siempre es el de las ideas, coincidiendo con lo que decía el general. El camino es el de estudiar y saber cada vez más. El camino es el de prepararse y capacitarse más que todos. El camino es estudiar. El camino es ayudar al que está al lado y tenderle la mano al que tiene problemas, o sea, el amor y la solidaridad. Y ahora, la actitud con la que deberíamos nosotros, creo yo, hablar con todos y todas para llegar al conjunto del pueblo, ¿no? Es más, explicarle al que todavía no entiende o al que todavía te insulta. Tené mucha paciencia, tené mucha paciencia. Y cuando pare de insultarte, volvé a explicarle de vuelta. Evita decía esto diciéndonos que deberíamos convertir a la masa en pueblo, a la masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social, convertirla en pueblo con conciencia, con organización y con personalidad social, como fue el pueblo del 17 de octubre, ¿no? Y otra cosa que les quiero decir, que todo lo que voy a compartir hoy con ustedes no hay nada mío, diríamos. El único mérito que pude haber tenido es el haber, ¿cómo puedo decir?, ordenado estos temas como para transmitirle a ustedes y transmitirle el entusiasmo que yo tengo sobre conducción política, porque creo que si somos capaces de transmitir al conjunto de la militancia nacional y popular este trabajo de Perón, esta propuesta de Perón para actuar, realmente vamos a hacer una revolución en paz y permanente, que es el problema central que creo que deberíamos afrontar. Y en el prólogo de la primera edición de Conducción Política del año 1952, el prólogo decía lo siguiente: así como existe una filosofía de la ciencia, una filosofía de la historia, una filosofía del arte, etcétera, podemos afirmar que hay una filosofía de la acción. Por eso suele también hablarse de la filosofía de la guerra, que es fundamentalmente acción. Hay quienes actúan sin atenerse a ningún principio fundamental
esencial o general. Viven al arbitrio de las circunstancias y son dominados por las circunstancias. Esta es lo que yo querría humildemente aportar para que no suceda. Que no vivamos políticamente al arbitrio de las circunstancias y dominados por las circunstancias, porque el enemigo nunca está desprevenido. Los vencedores de la vida, dice este prólogo, y del mundo, no están entre los que actúan a la saga de los acontecimientos. En cambio, hay quienes actúan de acuerdo con algunos principios fundamentales, esenciales o generales que siempre aplican y que nunca olvidan en su acción. Este fue Perón. Hay quienes actúan de acuerdo con algunos principios fundamentales, esenciales o generales que siempre aplican y que nunca olvidan en la acción. El segundo plan quinquenal es un ejemplo de esto. Esos principios constituyen toda una filosofía personal de la acción. O sea, como yo les decía al principio, la conducción como actitud personal, como filosofía de vida personal. Es indudable que hay principios especiales para la acción política, como para la acción militar, la económica, la sindical, etc. Y en este sentido, creo yo que deberíamos, además de hacer una escuela, una universidad donde tomemos todos estos temas para desarrollarlos adecuadamente en cada uno de los ámbitos. El conjunto de los principios especiales para la acción militar constituye así una filosofía de la guerra. El conjunto de principios especiales para la acción política constituye una filosofía de la acción política o de gobierno, según sea el alcance que se entienda por acción política. Por eso es tan cierto que existen principios generales aplicables a cualquier tipo de acción del hombre frente a los problemas de la vida. Esos principios generales que están en conducción política constituyen también toda una filosofía de la acción. Esas clases de conducción política dictadas por el general Perón en la Escuela Superior Peronista, en esencia y en último análisis, que es lo que vamos a tratar de compartir más adelante, toda una lección de filosofía de la acción con aplicaciones a la conducción política. Por eso no solo sirven sus enseñanzas para quien deba actuar en el orden político, que esta es otra de las características de esto y que me parece también altamente valioso. Son de trascendental importancia para quienes deben actuar en cualquier orden de la vida. En ellas podrán apreciar las diferencias fundamentales que median entre conducir y ejecutar o dirigir. Saber apreciar una situación cualquiera de la vida personal o social, económica, política, etc. Valorizar la importancia de elaborar un plan para resolver esas situaciones, para ejecutarlo, etc. Y por último, quien sepa comprender de estas clases de conducción política lo accidental de su forma, teniendo en cuenta que fueron dictadas para dirigentes de unidades básicas del movimiento peronista, hallará sin duda un camino, que es lo que quiero yo compartir con ustedes, o por lo menos transmitirle a ustedes el entusiasmo que yo tengo para que recorran este camino, un camino de extraordinarias proyecciones para su propia vida, para la vida de cada uno de ustedes y del conjunto del pueblo, toda vez que aprenderemos una filosofía de la acción. Pero escuchen bien, y por eso lo puse tan grande, abonada nada menos que con la experiencia de quien ha sabido, con esa filosofía, triunfar sobre sí mismo y convertirse en conductor de un pueblo, de nuestro pueblo, y señalar un nuevo camino a la humanidad. Quería compartir con ustedes esta introducción porque me parece altamente significativa respecto a lo que yo quería compartir con ustedes, este aspecto importante de conducción política que yo he descubierto recién hace poco, diríamos, y que uno cuando ve cosas buenas, cosas valiosas que pueden incidir sobre el conjunto, realmente tiene ganas de compartirlas, ¿no?
Y ahora voy a tratar de compartir con ustedes el meollo, lo que para mí es el meollo de la conducción como filosofía de la acción en el segundo plan quinquenal. Y lo primero que nos dice el general, y haciendo, creo yo, una síntesis de su doctrina y de su forma de realizar esa doctrina, dice: los gobiernos de las naciones pueden realizarse de diferentes maneras, pero todas ellas a través de la historia han ido oscilando como un péndulo entre el individualismo y el colectivismo. Esto lo saqué del discurso de Perón del 1 de diciembre de 1952 ante la Asamblea Legislativa, cuando presentó el segundo plan quinquenal. Nosotros pensamos, nos decía el general, que entre esos dos extremos del individualismo y el colectivismo, o sea, del liberalismo y ahora neoliberalismo y los distintos colectivismos, que para Perón era el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo, nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera posición más estable y permanente. Y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el justicialismo y cuya realización ejecuta el peronismo. Esta frase a mí me iluminó siempre, en el sentido de que lo que realizó Perón en su gobierno fue lo que él llamó su doctrina, que le llamó justicialismo. Y la primera realización es la del peronismo, la de él. Y la segunda realización, en mi opinión, es la que hizo Néstor y Cristina, con otras características, evidentemente. Y ojalá también Alberto sea capaz de hacer una tercera realización, que le llamaremos por ahí de otra manera, del justicialismo, y también por ahí, si somos capaces nosotros de transmitirlo adecuadamente, algún pueblo de Latinoamérica o del mundo podrá realizar también el justicialismo por ahí con otro nombre. Lo importante son estas ideas que el general nos quiso dejar. Y sigue el general: ¿en qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo de definir? En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia y esencialmente distinta de las que poseen las otras dos. La filosofía de la acción es, más que la forma de gobierno, lo que da carácter democrático a una monarquía o carácter totalitario a una república. Entonces, dice, todo plan, en otro momento dice, todo plan debe tener una doctrina, y lo dice así: un plan de gobierno no puede ser la fría enumeración de intenciones a cumplir ni de proyectos a realizar. Eso sería un plan carente de alma, sería un verdadero muerto, por bonito y bien armado que estuviese. Un plan de gobierno, para que tenga alma, debe tener una doctrina, ya que la doctrina nacional es la verdadera alma colectiva del pueblo. Y el segundo plan quinquenal, mejor dicho, la definición de doctrina peronista, es de 1952 y es el artículo 3º del segundo plan quinquenal. La definición que dice: la doctrina peronista tiene por finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esa doctrina es la que pretende realizar el segundo plan quinquenal. Y dice: y de esa alma colectiva del pueblo, de la nación, que está animado profundamente el plan quinquenal que hemos de someter a la consideración de los señores legisladores. Y acá explica él cuál es su doctrina. La doctrina justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en una filosofía propia de la acción de gobierno, que no es de abstención total como en el individualismo, en el liberalismo o neoliberalismo actual, ni de intervención total como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen
En lo político, como un régimen de libertad en función social. Todo para Perón es en función social. Todos los derechos son en función social. En lo económico, como una economía social. Y en lo social, como la dignificación del hombre y del pueblo. Poniendo al hombre, a la mujer, al ser humano, como el principio y el fin de todo lo que hacemos, como el punto de partida y de llegada de toda la propuesta política. El gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción. Porque la conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. ¿Y por qué aplica esto a todo? ¿Por qué aplica la conducción a todo? Por esta razón, porque la conducción para él es un arte. Y lo dice así: yo entiendo que el gobierno es una parte del arte de la conducción, como la pintura sería una parte de las artes plásticas. En este sentido, el arte de la conducción no hace distingos. Hay personas que unilateralizan este arte y se dedican a conducir una sola cosa. Es el mismo caso de un pintor que se dedica solamente a pintar perros o caballos y no supiera pintar otra cosa. Para ser buen pintor hay que pintar todo. En el arte de la conducción, ¿se sabe conducir o no se sabe conducir? Como en el arte de la pintura, ¿se sabe o no se sabe pintar? En el caso del gran Alejandro, de Federico el Grande o de Napoleón, algunos se extrañan de que, habiendo sido guerreros, hayan sido también grandes gobernantes. Es lo común, nos dice el general. Y ellos sabían pintar y pintaban cualquier cosa. Esto más o menos era la introducción que yo les quería compartir sobre la conducción como filosofía de la acción aplicada a todos los ámbitos de la vida y del gobierno, no solo de la vida, sino también del gobierno, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, cuya expresión más clara para mí es el segundo plan quinquenal. Que por otro lado, ténganme un poco de paciencia, pero lo estoy escaneando por completo porque todas las ediciones que conozco, y si alguno conoce alguna que se lea bien, me avisa, así me ahorra el trabajo, porque estoy escaneando todo el segundo plan quinquenal, como para ponerlo a la consideración de los compañeros, para tenerlo en cuenta, porque yo creo que todavía tiene excepcional vigencia. Y entramos ya, ahora sí, a conducción política y a la introducción al libro de conducción política, que es la clase magistral que dio el general Perón el 1 de marzo de 1951 al inaugurar la Escuela Superior Peronista. Para que veamos, lo hizo, o sea, él empezó conducción política creando una escuela. Y la primera materia que dio él en esa escuela fue conducción política, y la segunda fue historia del peronismo de Evita. Y yo hago una síntesis acá muy somera de lo que nos propone. Primero, que formemos una escuela y empujemos todo lo que podamos en todos los ámbitos posibles para que tengamos una escuela igual, semejante o mejor a lo que fue la escuela de la Superior Peronista, que fue para el conjunto del movimiento, no para una provincia, ni para un grupo, ni para un sector. Ni para el sector sindical, ni para el sector político masculino, era para el conjunto del movimiento. Porque Perón siempre tomó a la Argentina, a nuestro pueblo, como una sola unidad, como una sola organización. Y en toda organización, para él hay dos elementos esenciales. La organización espiritual, que está dada por el conjunto de ideas que unen a los integrantes de esa organización, que en última instancia está contenida en la finalidad, que se ve que el general lo tenía muy claro, porque cuando definió la doctrina peronista puso la doctrina peronista tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación.
pero hablando de la Escuela Superior Peronista, Perón nos planteaba una doble misión, o sea, la de formar justicialistas y servir a la doctrina justicialista, no servir a Perón, servir a la doctrina justicialista. Y 4 funciones esenciales: desarrollar y mantener al día la doctrina, para lo cual hay que conocerla desde ya primero. Segunda tarea importantísima, y en la que yo creo que estamos muy en deuda con nuestro pueblo: unificarla, inculcarla y unificarla en la masa. Y en esa charla él insistió mucho y explicó muy bien lo que significa para él inculcar y unificar la doctrina en la masa, transmitirla en conjunto del pueblo. Él decía que teníamos que transmitirla de tal manera que empapáramos al pueblo con nuestras ideas, con nuestra doctrina, con nuestra causa, con nuestro ideal, de manera que la realización de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política le saliera naturalmente a nuestro pueblo como una cosa que le sale de adentro. Tarea ímproba que todavía tenemos pendiente y que hasta que no la hagamos no vamos a tener una revolución en paz permanente. Tercera tarea importantísima: formar a los cuadros justicialistas. Tarea que por lo menos yo no tuve la suerte de tener más que en un periodo muy reducido de mi militancia, y al ver la importancia que el general le atribuye en conducción política y sobre todo en esta clase en la que habla sobre la fundación de la Escuela Superior Peronista, no hago todo lo que está a mi alcance para convencer a todos y a todas de la importancia de la formación de los cuadros justicialistas. Perón decía que todo depende de los dirigentes. Lean el último capítulo de Conducción Política, donde él pareciera que hace una especie de raconto de todo de lo mejor que él aspiraba a dejarnos como idea, como experiencia propia, y van a ver lo que dice sobre la importancia de los dirigentes, formar a los cuadros justicialistas y también capacitar a la conducción. Y para mí conducción política, no para mí, en mi análisis de este hermosísimo trabajo, yo creo que Perón divide conducción política en dos partes importantes. La primera parte son los capítulos preliminares, que es del 1 al 5. Y la segunda parte es el capítulo 6, que se refiere fundamentalmente a la teoría y a la teoría de la conducción, o sea, el conductor, a los principios de la conducción y a las formas de ejecución de la conducción, donde él prácticamente transmite su experiencia, pero en forma personal, cosas que deberíamos hacer nosotros: conocer los principios, tener valores morales, tener valores intelectuales, etcétera, etcétera. Y entramos entonces en el primer capítulo de conducción política, donde Perón nos plantea en primera instancia que el objetivo del curso es capacitar para la conducción, no enseñar. No puedo detenerme mucho a hacer la diferencia entre uno y otro, pero fundamentalmente la capacitación implica poner el cuerpo, poner las ganas, poner el alma en la comprensión de un texto. No es leer algo porque sí, sino es, como dice él, tener una penetración profunda en los temas. Porque para él la conducción más bien es una facultad que se desarrolla, como la inteligencia, por ejemplo. Más bien que una cuestión teórica que puede aprenderse. Es una facultad, dice él, de la comprensión.
de esta capacidad de comprender, de entender, de meternos en las cosas, de poner cuerpo y alma, ¿no? Comprender por el propio análisis, o sea, para comprender tenemos que hacer un análisis de las cosas, que tiene por objetivo que podamos desarrollar lo que él llama el criterio para la acción, o sea, esa capacidad de, ante un problema determinado, ante una realidad determinada, tener la capacidad de emitir un juicio, un raciocinio, una opinión, plantear una posible solución y realizarla. Y para eso interviene el conocimiento, el corazón, la emoción y el sentimiento. Eso es comprender para Perón, en mi humilde interpretación. No es solo el conocimiento, es poner el corazón, la emoción y el sentimiento, que él después lo va a decir que es la mística que deberíamos poner en todo lo que hacemos. Y por otro lado, en este capítulo también habla extensamente de que la conducción es un arte, como decíamos antes, distinta de la ciencia, porque el arte tiene un 80% de creación y un 20% de teoría, o sea, de principios, como tiene también la conducción. En cambio, la ciencia se maneja con leyes que siempre se cumplen de la misma manera. Tira una piedra y siempre cae. La ley de la gravedad siempre se cumple. Y para él, el criterio es la base de la conducción. En otro lado dice, no hay que usar la memoria ni otra cosa, hay que usar el criterio. Y todo lo que hagamos en el estudio de la conducción es para alimentar el criterio. Después en este capítulo viene el programa de la materia al que le hice referencia recién al principio. Sobre este programa es que yo ordené todo el texto de conducción política, porque me parecía, o sea, a mí por lo menos me resultaba muy difícil entenderlo sin ese trabajo. Y posteriormente va a lo que es el título de este capítulo, que es los elementos de la conducción, que son 3 en toda conducción y en toda realidad. El que dirige, el conductor, que acá él explica que debe ser maestro, el conductor debe ser maestro, porque nosotros como única herramienta tenemos a nuestro pueblo para realizar nuestro proyecto político, y si no lo transmitimos nosotros, no lo transmite nadie. Su base, el conductor ideal para Perón es aquel cuya base son los valores morales y su altura los valores intelectuales. Y la tarea es organizar, educar, enseñar, capacitar y conducir. Yo traté de hacer un trabajo que está en mi página web peronistaquinerista.com, tratando de ver qué quería decir Perón con estas síntesis de palabras. Y es muy extenso y muy importante. El segundo elemento en toda conducción son los cuadros auxiliares, que para Perón hay algunos que son predicadores y algunos somos predicadores y otros somos realizadores. Perón decía que el ideal del militante, de los cuadros auxiliares, lo que somos nosotros los militantes, el ideal es que sea predicador y realizador, como fue él. Los cuadros auxiliares son las y los que encuadran la masa que se conduce, los que ayudan al conductor para, diríamos, transmitir al conjunto de la gente o de los ciudadanos a los cuales está dirigido nuestro proyecto político o nuestra tarea. Y el tercer elemento de la conducción es la masa, que hay que convertirla en pueblo. Y en pueblo con conciencia social y política, con organización social y política y con personalidad social y política, como fue el pueblo del 17 de octubre, adoctrinado por Perón
desde el 43 al 45, no fue una magia, fue un trabajo intensísimo del general Perón a través de las y los trabajadores, porque ya estaban enseñados, como dice él en Conducción Política, el 17 de octubre, ante el problema que se le presentaba, que le habían puesto preso a su conductor, tomaron la decisión de salir todos a la calle, eso es tener personalidad. Salieron organizados, en un solo día plantaron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. Hay que estar organizados para eso. Y no se fueron de la plaza hasta que lograron su objetivo. Eso es un pueblo. En el segundo capítulo, para mí es el meollo de todo y la gran creación de Perón, y por eso lo pongo tan grande y tan extenso, que es donde Perón habla de las características de la conducción, de lo que él llama la conducción moderna, o sea, la conducción que propone él, a diferencia de la conducción antigua, que era la antigua conducción. Y en este capítulo él propone reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o a las opiniones de grupos, por una doctrina, una causa, un ideal nacional. Porque para Perón, como les decía antes, Perón toma a la Argentina como una sola unidad. Pero una doctrina, una causa, un ideal nacional, pero que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo, y surgida del diálogo permanente con ese pueblo. Para mí esta es la gran, o sea, Perón como conductor, Perón como creador, diríamos, Perón como artista. Para mí esta es la gran creación de Perón. Y que sustituye y nos pone ante la posibilidad de realizar eficaz y eficientemente la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y las diferencias, las voy a mencionar así nomás, pero están ahí claramente en Conducción Política. La diferencia entre la conducción antigua y la moderna, o sea, lo que hicieron antes los caudillos, tanto los nuestros como los no nuestros, diríamos, los que respetamos nosotros, los cipayos y vendepatria, siempre tuvieron la conducción antigua en el sentido de que era gregaria o descentralizada. Cualquiera de nuestros caudillos tuvo esa característica. Y Perón plantea una conducción centralizada. La antigua era sin unidad de concepción, sin doctrina básica. Y la nuestra, que es una de las características, la que lleva la doctrina, es la unidad de concepción, o sea, tenemos doctrina. La antigua es sin unidad de acción, por lo tanto, si no tiene unidad de concepción, Perón dice que es imposible tener unidad de acción. Nosotros, al tener doctrina, tenemos unidad de acción. La doctrina antigua, la conducción antigua tenía una doctrina sectaria, o sea, la del cacique, la del caudillo, y la doctrina nuestra es nacional. La base de apoyo de la antigua era el caudillo. La base de apoyo nuestra es la doctrina, o sea, es la despersonalización, como él lo dijo tantas veces. La antigua divergía a partir de qué significa esto, que a partir del caudillo, diría, separa, o sea, el que es caudillo, diríamos, el que trabaja para sí o que trabaja para un grupo, a los que no trabajan para él o para su grupo, los patean, los echan. Y entonces, eso es divergir, o sea, es ir separando. En cambio, el conductor converge y lleva, como él no trabaja para sí, sino que trabaja para el conjunto, trabaja para el pueblo, trabaja para la nación, trabaja para todos y todas,
une y converge. En la antigua el caudillo empuja a la masa, el conductor va adelante, la masa lo sigue. El caudillo se sustrae a la masa. Él pone un ejemplo de los militares sin capacidad que tenían conducción, que no iban, creo que no me acuerdo cómo se llama, donde están los soldados, que no iban a los soldados, Perón decía que no iban con los soldados porque no querían exponerse, porque eran brutos, decía él. No querían que los soldados se dieran cuenta de lo brutos que eran. En cambio, el conductor busca, adoctrina y vive con la masa, vive con el pueblo, vive con los ciudadanos, vive con la gente. El caudillo trata de persuadir con palabras, el conductor persuade con hechos. El partido envejece con el caudillo, y si tendremos experiencia de esto, en cambio, nuestro movimiento, nuestro partido no envejece, pues vive con la doctrina. Y en el capítulo 3, Perón habla específicamente, capítulo 3, en la bolilla 3, que en otras ediciones tiene, creo que es la segunda, pero en la bolilla 3 Perón habla específicamente de la doctrina, que para él tiene 3 características fundamentales. Un aspecto espiritual, que nos brinda unidad de concepción, o sea, el alma colectiva de la patria. La doctrina para él es el alma, debería ser el alma del movimiento nacional, y al ser el alma del movimiento nacional es el alma de la patria. Es lo que es la finalidad, lo que nos da el compartir una finalidad. El que todos busquemos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria nos une detrás de esa finalidad. Por otro lado, esta parte espiritual, diríamos, es un conjunto de principios que son generales, que si yo los transmito así nomás, y si digo que yo busco la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y no me explico más, seguramente el ciudadano o la ciudadana común no me va a entender. Para eso Perón dice que tenemos que tener una teoría, o sea, el aspecto intelectual de la doctrina, o sea, el desarrollo racional de la doctrina, y la tecnificación y actualización permanente. En la Escuela Superior Peronista estaba filosofía peronista, que era una materia y un libro de 200 páginas, economía peronista, sociología peronista y política peronista. Todos libros que hacen referencia a la teoría, o sea, al aspecto intelectual de la doctrina. Y por otro lado, la forma de ejecución, o sea, el aspecto material, o sea, la unidad, cómo lograr unidad en la acción, para lo cual en la Escuela Superior Peronista estaba el libro y la materia de organización peronista. En el capítulo 4, el importantísimo tema del método de la construcción. Yo hice un trabajo que también está en mi página, tratando de recopilar todo lo que encontré sobre el método, porque me parece de fundamental importancia. Y todo método tiene un punto de partida, que es la realidad en la que estamos, un punto de llegada, que es el objetivo a realizar, que está dado siempre por la doctrina, y el método es el camino que recorre desde el punto de partida al punto de llegada. Y las condiciones fundamentales de todo método es que es la condición que pone Perón también para toda organización, que sea simple, o sea, que sea fácilmente entendible, que sea objetivo, o sea, que tenga una finalidad clara y definida, porque si no, no es organización, no es método, sino es un rejunte, que sea estable, que no la cambiemos todos los días, y que sea perfectible, o sea, que la podamos ir mejorando siempre. Y el método, yo creo que hay dos, y él lo explica, pero no lo desarrolla al método. O sea, para mí hay dos métodos. El método para lograr unidad de concepción, o sea, que es la persuasión, y que en la Escuela Superior Peronista estaba dada por el libro Técnica del Adoctrinamiento, o Técnica para transmitir e inculcar la doctrina, y el método
racional para lograr unidad en la acción, que es el método que desarrolla Perón en este capítulo 4 de Conducción Política. Y los factores que integran el método para la acción política es la situación, o sea, la realidad en la que estamos, sobre la cual hay que tener información, estudios base, o sea, análisis de esa información, la observación objetiva del que conduce y la observación subjetiva, o sea, la opinión personal. Después viene la apreciación, o sea, el análisis de esa información y la síntesis que se expresa en la resolución, haremos tal cosa. Después viene el plan de acción para cómo vamos a realizar esto que vamos a hacer. Vienen las disposiciones o las directivas, la ejecución de lo planificado y el control. Bueno, todo esto implica un desarrollo muy, muy importante. Y como ven, Perón, o sea, conducción política para mí no hay que leerla, hay que estudiarla. Y yo le recomiendo efusivamente a los compañeros, sobre todo los que tienen alguna organización y participan de alguna organización, que lo hagan en equipo, en grupo, que discutan esto, ya sea que alguno exponga o leyéndolo directamente. Y me parece la mejor forma de estudiar conducción política. El capítulo, la bolilla 5, que son, Perón llama los organismos de la conducción. Ahora, Perón cuando habla de lo orgánico, siempre se refiere a un organismo vivo, poniendo al cuerpo humano como un ejemplo de organización, diríamos, donde él plantea que toda organización tiene un aspecto estructural, o sea, el cuerpo humano, un aspecto funcional. En el gobierno pasa lo mismo. Lo estructural de un gobierno son los ministerios, los edificios, los puestos, etcétera. Y algo funcional es cómo funciona ese ministerio. Ahora, este capítulo se refiere, cuando dice organismos, se refiere a organización, pero no cualquier organización, porque un átomo también tiene una organización interna, pero no, para mí no se refiere a esto, sino cuando habla de organismos se refiere a una organización viva, como es el cuerpo humano, por ejemplo. Y en este capítulo él habla del orden de la organización de las acciones, en el acto de conducir, cuando tenemos que conducir, cuando tenemos que hacer algo. O sea, el proceso del acto de conducir y sus elementos. Y en el proceso del acto de conducir hay que tener en cuenta que hay una conducción estratégica y una conducción táctica. Y por otro lado, en toda acción de conducir existe un conductor que tiene una acción directa e indirecta en la conducción, los cuadros auxiliares que le ayudan al conductor y el pueblo al que está dirigido la tarea de la conducción. Los tres elementos que hablamos en el primer capítulo, que está en toda conducción. Pero además, para que esto se pueda realizar, existen lo que Perón llama en este capítulo los elementos auxiliares de la conducción, que no es la información del capítulo 4 que tenemos que tener cuando hablamos del método. Cuando queremos hacer algo y estamos en una realidad determinada, si queremos hacerla bien, tenemos que informarnos bien. No, acá se trata al revés. Si querés hacer algo, tenés que informar a la gente a la que está dirigida lo que querés hacer, porque si no, si la gente no sabe lo que querés hacer, es imposible que te acompañen y que te ayuden. Además tiene que haber un encuadre del conjunto en la acción, o sea, además de estar todos enterados, tienen que estar todos interesados. O sea que por lo tanto debe haber una transmisión de lo que queremos hacer, después tiene que haber una ejecución de lo que queremos realizar y después tiene que haber un control
que él llama superior por un lado, o sea, el control que hacemos nosotros, y por otro lado, el control multilateral. O sea, en el gobierno sería el control de cada ministerio y el multilateral sería el control que debería ser el gobierno nacional sobre cada uno de los ministerios. Y ahora entramos, sí, a la segunda parte, que es la más valiosa, la más importante, que en conducción política ocupa la mitad del libro y al que Perón le llama la médula misma de toda la parte de la conducción. No es invención mía, es un texto exacto de General. A esta parte él le llama la médula misma de toda la parte de la conducción. Y él le pone como título la parte teórica. O sea, el conductor, la teoría y la forma de conducción. Y acá es muy difícil desarrollar todo porque es realmente valioso y amplísimo lo que él desarrolla acá. Pero lo primero que nos dice es que el conductor es la parte vital del arte. O sea, un creador y un constructor de éxitos. Por eso, porque el conductor debe ser un creador de éxitos y no nos puede fallar, como no le puede fallar a un general no organizar una batalla porque se mueren, los matan a todos. Y nosotros, si somos dirigentes o queremos ser dirigentes políticos, no podemos ser improvisados, no podemos llevar al fracaso a nuestra gente, no porque seamos iluminados, sino porque nos debemos preparar. Y por eso Perón nos plantea que debemos tener cualidades y calidades indispensables, que debemos ser artistas, debemos actuar y crear, tener criterio amplio, manejar los acontecimientos, tener claro el objetivo. Y por otro lado, cuando habla de la personalidad del conductor, que debe tener valores morales, fe y optimismo, audacia, deber de vencer, humildad, carácter, energía, tenacidad, no ser autoritario, tener lealtad, etcétera, etcétera. 29 creo que son las características que Perón nos propone. Y los valores intelectuales. Recuerden que para él, decía, creo que en el capítulo primero, que creo que Napoleón lo decía, que el conductor ideal es el que tiene una base de los valores morales y la altura de los valores intelectuales. Que la base sea igual a la altura. Y los valores intelectuales, ser consciente, capacitado, tener iniciativa, atender a los pequeños medios, y ahí habla de las compañeras como características intuitivas y que atienden a los pequeños medios, tener previsión real, tener plan y objetivo, saber realizar el éxito. Si yo quisiera dictaminarles a ustedes cuál es la virtud del conductor y qué es la conducción, podría decirles como cosa absolutamente cierta, algo vago pero real. El conductor es un constructor de éxitos y la conducción es la elaboración de éxitos por medio del conductor. Por eso tenemos que estudiar todo esto, por eso él no, siendo aún presidente, se tomó el tiempo de transmitirnos todo esto como una creación específica de él. En cambio, la teoría son los principios de la conducción, que los voy a enumerar nada más, pero realmente son importantísimos, muy valiosos y absolutamente necesario conocerlos en profundidad para poderlos practicar. La información, el secreto de la información y la sorpresa, la unidad de concepción, la unidad de acción, la disciplina partidaria, la obediencia y la iniciativa, la economía de fuerzas. Él le atribuye excepcional importancia a la economía de fuerza. Dice que todo gira alrededor de la economía de fuerza. La continuidad del o en el esfuerzo, el dominio local y general, la popularidad y prestigio, el dominio de una masa, la libertad de acción, el adoctrinamiento, la acción solidaria, la organización, la preparación de la masa, la cultura cívica y la selección humana, la acción cuantitativa y la acción cualitativa, la acción política y la acción técnica, el sentido de ubicuidad política en la conducción
y el sentido popular de la conducción. Y por último vienen las formas de ejecución, la preparación, la publicidad y la propaganda, y los medios de acción cuando queremos realizar algo. Tenemos que tener en cuenta la ejecución estratégica y la táctica, que son distintas para él. Los agentes de conducción y los métodos de ejecución. La lucha, sus objetivos generales y sus objetivos limitados. La lucha él siempre la plantea cuando hablan de las personas que intervienen en cualquier acción, y los procedimientos estratégicos y los procedimientos tácticos. Y por último, acá están lo que yo les recomendaba hoy que lean cuando hacía referencia a la importancia que Perón le atribuye a la capacitación y a la responsabilidad de las y los dirigentes, que yo lo sinteticé en estos temas. Lo fundamental es tener los comandos que encuadren, es decir, los conductores de todo orden, los leones formados, o sea, los militantes, que seamos dirigentes, no caudillos, que establezcamos la primacía de los valores espirituales en los conductores, que formemos una conciencia de nuestros dirigentes en 1000 escuelas peronistas, 1000 escuelas nos pide él. Formar un movimiento de conjunto, con doctrina, con mentalidad y con modalidad peronista. Tomar la política como una verdadera responsabilidad y formarnos para ejercerla como dirigentes. Y ahí habla de su importancia y su necesidad. La conducción política no actúa por mando, sino por persuasión, que indica caminos y muestra ejemplos. El éxito, los fracasos, la capacitación siempre es posible ante los éxitos y los fracasos, y él propone una conducción científica y racional. Y por último, habla de la importancia de las armas, de la organización, la importancia de la organización, cuando nos dice que lo único que vence al tiempo y a la muerte es la organización. Y con esto, compañeras y compañeros, más o menos era lo que yo quería compartir con ustedes, y ojalá charlemos y discutamos estos temas para mí tan valiosos, o por lo menos ojalá les haya dejado el bichito y la inquietud de darle suma importancia en la formación personal de cada uno de ustedes, y los que tengan responsabilidad sobre otros compañeros, dedicar el tiempo y dedicarle a esto la primacía que tiene, porque yo, por lo menos mi escasa experiencia indica que la formación ocupa casi siempre el último lugar, y cuando hay tiempo, que en general es casi nunca. Y eso tenemos que cambiarlo por una planificación en lo que lo último que hay que dejar es la capacitación, porque sin ella nos pasa lo que nos vino pasando durante tantos y tantos años y tantas confusiones que hubo por ahí, ¿no? Más o menos era lo que yo quería compartir con ustedes. Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Ahí hay un par de compañeros y alguna compañera que salieron y que, bueno, dejaron su agradecimiento. Está bien. Que seguramente ya te han escuchado en otras oportunidades, pero tenían otros compromisos, ¿viste? Bien, quedó abierto entonces para quienes quieran hacer alguna pregunta, la pueden hacer en el chat, como habíamos dicho, o también pueden levantar la mano como María Cristina, y en ese caso desmuteate, María Cristina, y te damos la palabra. Yo levanté la mano porque no sé dónde está el chat, acá. De acuerdo a lo que, digamos, las distintas condiciones, ¿no?, como para lograr esa revolución en paz, una de las
primeras que dice el general es la información. ¿Cómo ves vos en este momento el tema de información con el gobierno nacional y popular que hemos elegido? Mira, yo creo que a la que hace referencia Perón acá en Conducción Política, bueno, en el método, por supuesto, habla de todo tipo de información, pero yo creo que estamos en déficit en todo esto. Y por supuesto, en la información, en la planificación, y yo creo que es fruto de que no hemos tenido desde el 55 hasta ahora una capacitación a través de una escuela como fue la Escuela Superior Peronista, en la que todos los militantes y dirigentes pasaran por ella y por lo menos tuvieran una idea central de lo que correspondía o de lo que implicaba el proyecto político de Perón. Respecto al actual gobierno, yo creo que no solo ahora, sino también aclaro que yo soy marcadamente kirchnerista, pero reconozco que durante también el gobierno de Néstor y Cristina hubo un defecto importante en este tema. Ahora, yo también les digo que yo me jubilé en 2011 y me puse a trabajar sobre todo esto y empecé a encontrar textos. Primero encontré siempre en la web, ¿no? Encontré un apunte de organización peronista. Y después, y me enteré que hubo una escuela superior peronista del 51 al 55 y empecé a ver que tenía materias que yo no había visto nunca, ni había conocido nunca. Estoy hablando a mis 60 y pico de años, 70, casi 70 años. Y yo creo que esto pasa también en la mayoría de los dirigentes y de los militantes. No hemos tenido, porque no había libros, porque los quemaron, porque no tuvimos la capacidad de reeditarlos. Por ejemplo, los libros de la Escuela Superior Peronista, que son como 10. A ver, voy a poner... ...10 parecidos a este. ¿Ve? Son 10 libros parecidos a este. Este es el de Técnica del Adoctrinamiento. La primera edición fue en 1954, la segunda 2010. ¿Se entiende? Y además... ¿Podés mostrar, Antonio, ¿podés mostrar nuevamente, por favor? Sí, sí. Todos tienen la misma tapa. Uh-huh. Sí, sí. El Mercado Libre, 3 libros de esos, 15.000 pesos están pidiendo. Bueno. La segunda edición creo que fue en 2016. Pero creo yo que es el problema. Yo creo que deberíamos tener ya una universidad en la que nosotros enseñemos todo esto. No solo una escuela, una universidad. Y porque es la única herramienta que nosotros tenemos. No tenemos ni, yo creo que por defecto también, pero el poder económico lo tienen otros, el poder mediático lo tienen otros. Y Perón lo sabía eso. Y por eso él se planteó que si quería hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, tenía que ir a transmitir al pueblo lo que él quería hacer. Y yo creo que en eso estamos en deuda con nuestro pueblo. Y no solo en la información, sino en todo. O sea, y peor todavía cuando unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros se creen los dueños del peronismo, otros... etcétera, etcétera, como nos ha venido pasando durante tanto tiempo, ¿no? Bien. Acá una compañera, Eliana, dice, bueno,
tiene una pregunta que requeriría bastante tiempo, pero a lo mejor vos podés hacerle alguna recomendación y alguna síntesis. Dice, ¿podrías describir los planes quinquenales? Gracias. No, describirlo no, pero Perón, hubo dos planes quinquenales. El primer plan quinquenal, que fue del 47 al 51, que Perón lo hizo fundamentalmente, la información la sacó de, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero creo, Instituto de Posguerra o algo así. Es un instituto que creó él para recabar información sobre la situación del país. No tenía información de nada, no había ningún tipo de estadística de nada. Y Perón fue recabando información y en base a eso, a los ponchazos, él lo dice claramente, fue haciendo el primer plan quinquenal. Pero con el primer plan quinquenal hizo 76.000 obras. Antonio, disculpame, es el Consejo Nacional de Posguerra. Sí, señor, no me acordaba. El Consejo Nacional de Posguerra. Y el segundo plan quinquenal es un modelo que lo presentó el 1 de diciembre de 1952 y iba del 53 al 55, donde está absolutamente todo planificado, pero con esta característica de que es un plan para realizar una doctrina en lo social, en lo político, en lo económico y en lo cultural. Y sobre cada uno de esos temas propone un objetivo fundamental, un montón de objetivos generales y objetivos especiales. El objetivo fundamental se refiere a algo que siempre tenemos que hacer. Por eso yo diría que si alguno tiene una duda sobre alguna realidad, alguno que tenga responsabilidad política, tiene alguna duda, si se va al segundo plan quinquenal y mira el objetivo fundamental, seguramente se va a orientar. Cada uno de los 31 capítulos en que está dividido el segundo plan quinquenal tiene objetivo fundamental, objetivos generales y objetivos que yo ahora lo estoy escaneando para ponerlo a la consideración de los compañeros de manera que se pueda leer, porque la edición que yo conozco, si alguno conoce alguna más clara, le pido por favor que me la mande, porque es un trabajo ímprobo escanear un texto como el del segundo plan quinquenal, pero de absoluta importancia para mí. Y es la realización de la doctrina. Por eso el artículo 3 del segundo plan quinquenal es la definición de doctrina peronista. Y el objetivo fundamental del segundo plan quinquenal es consolidar la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Consolidarlas. Más o menos esta es la síntesis. Nada menos. Espera un poquito, porque yo tengo poca imaginación y no me imagino en qué consisten los planes quinquenales. Ahí me dijiste el primer objetivo, que es importantísimo. Ojalá se pudiera lograr alguna vez ese objetivo, pero en los platos, a los bifes, ¿en qué consiste exactamente? Si me esperas un cachito. ¿Es una reforma agraria? ¿Es un plan de viviendas? Si me aguantás un cachito te digo exactamente. Espérame un segundo. Bueno. Esperame un segundo. El primer plan quinquenal tiene 5 apartados. El segundo, digo. Uno de acción social, otro de acción económica, otro de comercio y finanzas, otro de servicios y trabajos públicos. Y el quinto, planes militares, planes complementarios. En el primero, tiene
La acción social tiene 9 capítulos. Organización del pueblo, trabajo, previsión, educación, cultura, investigaciones científicas y técnicas, salud pública, vivienda, turismo. La acción económica, acción agraria, acción forestal, minería, combustibles, hidráulica, energía eléctrica, régimen de empresas, industria, finanzas. El tercero, comercio y finanzas, comercio exterior, comercio interno, política crediticia, política monetaria, política impositiva. El cuarto, servicios y trabajos públicos, transporte, vialidad, puertos, comunicaciones, obras y servicios sanitarios. Y el quinto, planes militares y planes complementarios, racionalización administrativa, legislación general, inversiones del Estado y planes militares. Eso es el segundo plan quinquenal y cada uno de esos tiene su principio fundamental, sus 10, 15. Ahora estoy viendo el de la parte del agro, tiene 54 o 55 objetivos especiales, del trigo, del maíz, del sorgo, del arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bien completito. Bien completo, qué interesante. Me gustaría saber si este gobierno tiene intenciones de implementar algún plan quinquenal como este, por ejemplo. Sería muy Antonio, interesante. Sí. Si me permitís. Gracias. No, los planes quinquenales vienen del quinquenio, es un programa a 5 años con un corto, mediano y largo plazo. Es una política, si se quiere, o es un plan estratégico integral, como dice Antonio, que abarca justamente el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto político, porque justamente a partir de esto también, estos planes quinquenales, vamos a ir alzando la bandera de la independencia económica, de la justicia social, de la soberanía política a través de la estatización de los diferentes recursos que antes estaban en manos del poder británico, ejemplo el Banco Central. El Banco Central se encargaba neta y exclusivamente para sacar los préstamos sin intereses, especialmente a las corporaciones agrarias y semi-industriales, si se quiere, que la mayoría eran británicas. A partir de aquí empezamos a hablar de soberanía política, es decir, lo que se arma con los planes, el plan quinquenal, a mi entender, es armar un proteccionismo económico. Perón lo que hace es poner la economía ahora al servicio del Estado, y no el Estado o la política al servicio de la economía. Como antes estuvimos gobernados por liberales y payos y oligarcas, a partir de ahora tenemos un gobierno que se pone los pantalones y dice, señores, hasta acá llegamos. Y así podemos seguir hablando de los planes quinquenales. En el primer plan quinquenal, como te decía Antonio, estuvo destinado a la parte agrícola, pero sobre todo también a la parte industrial. Fíjate que, y de la industrial viene la mano también con la fabricación de los tractores Pampa, qué sé yo, del camión, ¿cómo se llama? La camioneta, el rastrojero, aviones, el auto justicialista, los aviones, etcétera. Ya, lo que hizo Perón en 5 años es lo que no se pudo hacer la Argentina prácticamente, de que tenemos historia, tenemos noción de ser independiente. Es ponernos prácticamente en un primer mundo. Y así va a pasar también con... Hugo, hablando del primer mundo, me enteré el otro día, ¿no? que China, más o menos para la misma fecha, tuvo su primer plan quinquenal, que no los interrumpió nunca. O sea, siempre siguió teniendo planes quinquenales. Y mirá lo que es China hoy y lo que somos nosotros. Y corregime, Antonio, el plan quinquenal se origina, es un programa que Perón va a replicar del modelo ruso, ¿puede ser? No creo. No, porque casualmente... Yo había escuchado algo así, más o menos venía de ese lado, pero bueno. Y casualmente, a ver, la planificación es una consecuencia de la primera, para mí, ¿no? De la Primera Guerra Mundial y sobre todo de la Segunda. Todos los países grandes, diríamos, planificaron y planifican a 50 años. O sea, y el poder económico y financiero mundial también planifica a 50 años.
Y Perón eso lo sabía muy bien. Y el que no planifica, como decía el prólogo que leí recién, está supeditado a hacer lo que otros le digan. Es así nomás. En cualquier empresa. Una empresa que no tiene una... Sí. Perdón, Antonio. Sí. Perdón, Hugo, también quería comentar que no podía ser colectivista justamente porque tenía que ver con la tercera posición. Justamente el colectivismo de alguna forma era la representación del modelo soviético, como se le quisiera llamar. Por eso se desliga y busca una alternativa, la tercera posición o una tercera vía, como también se le ha dado en llamar. Y respecto a eso, no sé, me pareció interesante algo que formaba parte del segundo plan quinquenal como idea general, digamos, que aunque no la enuncie directamente con nombre y apellido, me parece que lo importante acá es ver que él está en la segunda etapa. La primera etapa fue, desde el punto de vista económico, la industrialización liviana, con todas las cosas que están contando, claro, que están contando. El segundo ya apuntaba a la industria pesada. O sea, sí, lo dice claramente, claro, Roberto. Sí. Lo dice claramente eso. Siderurgia y petroquímica. Esa era la idea de él. Pero después lo interesante es saber por qué, entre comillas, fracasó o no se pudo concretar. Y después derivó en el famoso, la famosa Revolución Libertadora, ¿no? Que tiene que ver con el tema del IAPI y el tema de la guerra de Corea. Es un tema interesantísimo. Ese me olvidé por ahí decirle que en el primero ya aparece el IAPI como un modo de regulación y de intervención justamente de toda esa producción que se está apuntando. Porque hay que tener en cuenta que cuando asume Perón en el 46, según él dice, que existe en la Argentina 800.000 desocupados. Y con el plan quinquenal, en cuestión de 2 meses a 3 meses, se empieza a duplicar justamente no solamente la ocupación, sino el salario. Y ahí ya empieza a hablar de la educación. La dignidad del trabajo. Es una locura. La Universidad del Obrero, por ejemplo. Sí. Bien. Casi pleno empleo. Gracias por los aportes. Tengo una pregunta, Antonio. Aunque sea someramente, ¿dónde están las fallas? Tal vez en algún aspecto de la filosofía, o en algún aspecto o varios aspectos de los herederos de esa filosofía, si es que los hay. Digo, ¿no? Porque tampoco lo puedo afirmar así suelto de cuerpo. Pero ¿qué es lo que sucede o qué ha sucedido y qué está sucediendo para que, por ejemplo, un elemento tan importante que es la formación, por todo lo que vos dijiste, nuestra dirigencia de las últimas décadas parece no darle la importancia que vos, por ejemplo, decís que hay que tener, y que nosotros le damos, siendo un pequeño movimiento, desde nuestro nacimiento, a este tema? Por eso hoy estamos acá dedicándole tiempo, y vos sabés que le dedicamos bastante tiempo a ese tema, pero ¿qué te parece a vos? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hay que corregir? ¿Qué es lo que pasa? Viste que yo te decía que el capítulo segundo de Conducción Política Perón proponía reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, o al caudillismo, el caciquismo, el sectarismo, por una doctrina, una causa, un ideal. Bueno, ese es el meollo para mí de la cosa. Al no conocer la doctrina, la causa, el ideal, bien, o sea, a través de las ideas, sino a través de la acción exclusivamente, al no haber convicciones, si no se trabaja por ideas, se trabaja para uno mismo. Es así de sencillo, creo yo, no, por lo menos. A no ser que ustedes tengan otra experiencia. Yo la que he tenido es que los que no trabajan para el conjunto, trabajan para sí mismos o para un grupito. Y eso es el origen. Perón era implacable con eso. Implacable, le llamaba delincuentes. Lean Me permiten, compañeros, unas cositas nomás, si se puede. Por ahí también aportando un poquito a lo que consultaba Esteban, yo creo que más allá de todo lo que pudo haber pasado en cuestiones internas y externas, porque obviamente que también, como decía el general, tenemos enemigos de adentro y de afuera, ¿no? Y eso muchas veces hace que se entrecorten etapas de un proyecto a largo plazo para
para un país, para un proyecto en cuanto a espíritu y desarrollo de una nación. Y obviamente que también el general decía Esteban, que por qué nosotros tenemos en cuenta fuertemente la formación o la importancia de la política nacional y federal o de la formación de los militantes para formar o para aportar a la sociedad, y por qué ciertas camadas o generaciones de dirigentes como que no la tienen. Yo creería que también nosotros somos, como decía el general, las autodefensas, ¿no?, del movimiento, que podamos ser pocos, esparcidos o como estemos, pero somos los que mantenemos vivos esa llama. Yo creo que, en particular, yo con 30 años, me considero joven hasta ahora también, mamando también y abrevando en personas como Antonio, como Carlos, como Eduardo, como muchas compañeros y compañeras de diferentes lugares del país que mantienen vivo ese espíritu, ese sentimiento. Después ya ahí entran en juego también cuestiones de valores, ¿no?, y principio y convicción. Como decía Evita, somos lo que somos por convicción, por procedencia, por convicción, y creo que eso es lo que debe hacer para que se siga construyendo esto, porque por ahí, como hablamos siempre con los compañeros, Perón no dejó una organización, Perón dejó por ahí lo orgánico, que es lo que se debe seguir aportando para pasar a esa etapa de organización, pero siempre con unidad, como llamaba él, juntándonos, convocándonos, hablando. La vez pasada nos decía un compañero que no tratemos tanto de leer a Perón, sino que hablemos con Perón, que cuando vayamos a él, a sus textos, que hablemos con él y que interpretemos. Pero Jesús, hay un tema central, Jesús, que hay que entender, que el peronista y en las verdades del peronismo están en la segunda y en la tercera, que el peronista trabaja para el movimiento, trabaja para el conjunto, no trabaja para un grupo ni para un grupito, y yo creo que ese es el tema central. Y el que trabaja para un grupo o para sí mismo, patea a todo el que no trabaja para él. En cambio, el que trabaja para el conjunto, todos los que hay son pocos para realizar la tarea de conjunto. Y es una diferencia fundamental, y por lo menos mi experiencia, mis ya 77 años, por lo menos es lo que yo quiero transmitir. Para mí ese es el problema. Tal cual, sí, los círculos. Y sí, o sea, y por eso Perón, en el capítulo segundo, después de decir cuáles son los elementos de la conducción, dice: muchachos, acá la solución a todo este lío es que todos trabajemos para la realización de un proyecto, de una idea que exprese los anhelos y las necesidades, no mías, sino del conjunto del pueblo argentino. Y por eso le puso la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no la felicidad de Perón ni la grandeza de Perón. Tal cual, tal cual. Yo estaba pensando, ¿no? Cada uno de nosotros y de nosotras, militantes peronistas y kirchneristas, porque pienso que hubo mucho de Perón que se intentó implementar, pero también hubo algo que para mí fue sumamente sorpresivo, cuando fue el tema de la concesión, de los ríos, todo esto que se está en este momento militando. Yo no sabía que esa concesión se había renovado en el año 2010, en el gobierno de Cristina. Entonces lo que pienso es que a lo mejor, a vos, Antonio, que te conozco un luchador incansable para esta escuela, quizá el error sea que no nos juntemos aquellos que sí somos peronistas, y que somos peronistas por el amor al otro, ¿no? Y no buscamos ni un pedazo de torta, ni buscamos un cargo. O sea, ¿por qué no juntarnos? O sea, yo estoy por empezar con la agrupación a la que pertenezco, que se llama Abrazados a la Patria, y somos pocos, somos un desprendimiento de una organización más grande que a mí me ha decepcionado totalmente, que se llama La Cámpora. Y bueno, nosotros estamos haciendo también formación política con los libros de Perón. Y se han acercado compañeros que no tenían la menor idea de que
lo que significa la doctrina peronista. Entonces, a lo mejor, quizá, en vez de apuntar tan alto, ¿no? Como que, porque la formación de una escuela peronista tiene que surgir necesariamente o del partido, cosa que sabemos que no va a pasar, porque ni elecciones tuvimos, estoy hablando de Cava, y ni tampoco va a salir desde el gobierno, porque cuando tuvimos la Secretaría del Pensamiento dirigida por un filósofo, bueno, evidentemente todo se redujo a hacer encuentros entre intelectuales y no se fue ni a Lanús. Te contesto. Yo creo que por eso Perón puso la doctrina. El problema es que él nos plantea que la forma de tener unidad de concepción es que todos conozcamos primero y realicemos después la doctrina. O sea, no la opinión mía, la tuya, la de el dirigente o la del dirigente aquel, sino una cosa que está por encima de todos nosotros, una idea que está por encima de todos nosotros, a la cual todos a la cual todos deberíamos servir, que en última instancia es nuestro pueblo. O sea, todos deberíamos estar al servicio de nuestro pueblo, y para estar al servicio de nuestro pueblo, él nos propone un conjunto de ideas que serían las que nos debería unir. Incluso él lo dice un montón de veces cuando habla del sindicalismo. No me importa, organícese como quieran, con tal de que conozcan la doctrina y la practiquen. Claro, aparte, compañero, o sea... Organícense como le dé la gana. El tema es que, como no hay una forma, una manera de que todos conozcamos la misma doctrina, todos conozcamos que la finalidad es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no buscar un puesto y una prebenda lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, como hacen muchos, y bueno, mientras no pase eso, no va a haber unidad de concepción, y por lo tanto no va a haber unidad de acción. Pero es muy difícil que eso pase de una manera así espontánea si no juntamos, digamos, en principio están los libros de Perón, que leyendo la comunidad organizada, o bueno, ahora de los pueblos, los libros que tenemos a mano y que no son de precios tan inaccesibles. Lo que yo digo es que yo sé que tu sueño es pero a veces en lugar de tener el gran sueño, ¿por qué no fijarnos una meta más cercana? O sea, si yo... Sí, cada uno en su lugar, Cristina. Es eso, el tema, porque... pero el tema es ir al tema central, el tema de la doctrina, ¿no? O sea, el tema de la doctrina, no ir a la tangente. Pero bueno, es una tarea, es la tarea política. Sí. Cada uno desde su ámbito, cada uno de su lugar. Yo trato de hacerlo desde colaborando con lo que puedo, diríamos. Con mucho colaborás, y mucho haces, y mucho hace que querés y pensás en la escuela desde el primer día que te conocí, y realmente yo por mi lado lo mismo, y bueno, y bueno, cuando seamos más lo vamos a lograr. Pero para eso tenemos que ahí sí te diría, tenemos que tener una táctica. Hay que tener una táctica. Yo la tengo, perdé cuidado, yo la tengo. Bueno, la otra vez nos decía un compañero que cualquier problema que tengamos, que vayamos por ahí a la doctrina de Perón, que Perón resolvió hace casi 80 años cualquier problema que podamos tener hoy día. Sí, pero yo creo que sí. No sé si hay, Esteban. No hay nuevas preguntas, bueno. Así que de todas maneras... ¿Puedo decir algo? Sí, Graciela. Sí, Graciela. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros, a todos y a todes. Bueno, hablando de la doctrina, yo cuando era más joven que ahora, y leyendo la doctrina con los compañeros allá por el 82-83,
bueno, y muchos interpretaban la doctrina de diferentes maneras. Entonces para mí, yo decía, bueno, pero entonces la doctrina es como la Biblia para los católicos, porque hay muchas formas de interpretar la Biblia. Entonces, esto que vos decís, Cristina, yo estoy de acuerdo con vos. Esto de juntarnos y también con Antonio, ¿no? Esto de juntarnos y de leerla en conjunto. Porque si uno la lee solo, después interpreta de acuerdo a su experiencia personal también. Y desde la propia información que uno ha recorrido en lo largo de la vida, de lo que leyó, de cómo se fue informando. Entonces, esto de la doctrina, leer la doctrina, el plan quinquenal, es muchísima información. Y está bueno compartirlo, o sea, no esto de juntarnos y de leer la doctrina para ver realmente cuál es, desde nuestro lugar, qué es lo que podemos aportar de esa doctrina a la sociedad. Bueno, eso era lo que yo quería decir. Así que yo vivo en Cava, así que cuando quieran leer la doctrina, ya estoy vacunada. Vivo en Villa del Parque, o sea, me puedo acercar a algún lugar y si algún compañero tiene la voluntad de leer y de estudiar el peronismo, a mí me encantaría poder participar en estudiar el peronismo. ¿Cómo no? Bueno, eso nada más quería decir. Bien. Bueno, ahí dejamos la forma de comunicación con Proyecto Cultural Maíz, por cualquier necesidad que tengan, incluso por esta última propuesta que está haciendo Graciela. Y es más, si ya quieren Graciela y María Cristina pasarse los datos, coordinar y ir armando un grupo de estudio específico sobre ese tema, porque, bueno, Graciela lo sabe, seguramente María Cristina también, pero todos los compañeros y compañeras de Proyecto Cultural Maíz saben que tenemos un montón de lecturas para realizar y generalmente las sintetizamos un poco en estas charlas de capacitación, que es lo que podemos hacer durante la pandemia, en forma virtual. Pero con anterioridad a la pandemia nosotros veníamos con un taller de formación también, el mismo, y lo veníamos haciendo en forma presencial, donde se estudiaban distintas cosas, ¿no? Creo que ahora estamos un poquito en mejores condiciones por ahí de hacerlo más diverso, utilizar no solo en el futuro la forma presencial, sino que cuando lo hagamos en forma presencial lo podemos transmitir igual por la vía virtual a compañeros que por ahí no están tan cerca y no se van a poder reunir con los que estamos en algún lugar del territorio, que puede ser el norte, el sur, el centro, acá en Cava, como plantea Graciela. Pero bueno, cada uno que pueda organizar ese tipo de cosas lo podrá transmitir para que podamos aprovecharlos todos, ¿no? Y todas. Así que bueno, les hago esa propuesta, ¿eh? Muy bien. Bueno, estaremos en contacto con Antonio fundamentalmente, que ha hecho un trabajo, la verdad, metódico, sistemático, importante, y que además, como siempre, ¿no? Lo malo a veces tiene algo bueno, que es la posibilidad de tener un encuentro federal, que es el Zoom o este método, porque si no, no tendríamos ninguna posibilidad de estar con compañeros que viven en otros espacios geográficos de la patria, ¿no? Y por ahí se puede armar algo, porque yo lo que he notado es los Zoom cómo funcionan, y los Zoom funcionan con alguien que tiene chapa, que tiene nombre, entonces qué sé yo, 50 Zoom con X y 50 con fulano, etcétera, etcétera. Y realmente uno asiste, escucha y aprende, pero creo que el estar entre nosotros, los militantes de territorio, que yo es lo que soy, ¿no? Para mí estar con ustedes, compañeros, a mí me hace muy bien, porque a mí no me interesa, es decir, alguien que tiene un cargo y hace un Zoom, y sí, yo voy a aprender algo, pero yo noto que somos
que hay grupos, que así como el mío, me entero que están ustedes, que con Antonio por ahí nos encontramos en otro espacio para estudiar otros temas, y que realmente por ahí no podemos plantearnos porque no vamos a poder, por lo menos por ahora, porque eso es el peronismo, el sueño del que hablaba, o la sinfonía de la que hablaba Fabio, por ahí poder armar y decir, bueno, empezamos un Zoom y expone el compañero que además tiene hecho cosas fantásticas en cuanto a resúmenes, por ahí deteniéndonos más, por ahí leyendo más alguna parte específica. Antonio ha dedicado muchos años de su vida en esto, lo mío ha sido más la praxis, y bueno, a lo mejor empezamos siendo 40 y después terminamos siendo 200, y de varios. Ojalá. Bueno, pero Sí. eso es, porque yo creo que si estamos esperando, Antonio, no nos van a dejar, ¿sabes por qué? Porque molestamos. Yo creo que sí, o sea, yo soy optimista, yo sigo trabajando. Antonio, yo te lo digo en serio, molestamos. No quiero. Testimonio con nuestra vida de lo que significa ser peronismo, de lo que significa ser peronista, somos incómodos. Vamos a molestar siempre, porque hay intereses que no son los nuestros. Es así. Por lo menos a mí, mi larga experiencia en militancia, porque tengo tu edad, y empecé a los 14 años con la laica y la libre, me lo ha demostrado. O sea, realmente... Cada uno habla como le va en la procesión, yo estoy de acuerdo, pero no lo comparto. O sea, yo soy más optimista que... ¿O pensás que se va a crear una escuela peronista? Estoy en eso. Estoy empujando para hacerlo. Vamos a ver. Sí, se puede, como que Bien, no. bien. Les paso unos avisitos acá. Sí. Mónica Cerruti dice, muchas gracias, Antonio, por tu excelente charla. Gracias. Alicia Parada Gotz dice que es de... Mónica es de Cava, Alicia es de Río Negro, dice, excelente propuesta de Graciela. Y Eliana Gambluch dice, de acá de Cava, dice, queda pendiente ese escaneo del plan quinquenal. Sí. María Fernanda Bati Méndez dice, muchas gracias, Antonio, muy interesante, éxitos, aguante los dirigentes honestos, soy de Don Torcuato, dice. Muy bien. Bien, de Don Torcuato también está Zulma Valentina Gómez, una compañera nuestra que tiene un nodo y una cooperativa, así que ahí se pueden aprovechar y vincularse también. Muy bien. Bueno, y desde ya son las 21:23, supongo que más de uno y una deben estar un poquito cansados. La idea no es que nosotros hacemos charlas, organizamos en nuestro taller charlas en forma permanente, así que los vamos a invitar próximamente, pero seguramente volveremos en algún momento con Antonio para de alguna manera continuar con estas charlas, recrearlas, y bueno, aprovechar siempre los debates que se generan en las charlas, porque es muy interesante realmente, ¿no? Y también se aprende y damos la posibilidad de que los distintos compañeros y compañeras también se puedan expresar, ¿no? Así que... Esteban, sí. yo estoy en el AMBA, no estoy en Cava. Ah, vos estás en el AMBA, bueno. En el AMBA, en la zona sur, en Lanús. Ah, en Lanús, bien. Muy bien. Lomas de Zamora. Perdón, Eliana. Por ahora, Bien. después me voy a pasar a Olivos, pero por ahora estoy en Lomas. Bueno, está bien. Esteban, yo quería pasar el último chivo mío, es... para los que le interese, todos mis trabajos están en una página web que es peronistaquinerista.com. Yo creo que vos nos habías pasado en algún momento, ¿no? Puede ser, sí, seguro. Volvé a pasarnos, así nosotros la vamos difundiendo. Hay gente que se va a comunicar seguramente con nuestro... a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestros distintos grupos de WhatsApp, y nosotros podemos ir pasándoselo, ¿viste? O publicar. Y ahí bueno, por ejemplo, debajo del libro de conducción política, hice un trabajo sobre esto de la conducción como filosofía de la acción, y ahí están los textos que yo encontré hasta ahora
sí, sobre el tema y sobre todo del segundo plan quinquenal, donde Perón explica esto de la filosofía de la acción. Antonio, si no me equivoco, empieza a salir en los distintos periódicos nuestros un artículo tuyo, ¿verdad? Sobre conducción política. Creo que sí, habíamos... Así que bueno, ahí creo que tal vez, no te puedo asegurar porque yo no estoy en el tema del diseño, nada, colaboro obviamente, pero es probable que a lo mejor esté la dirección de tu página, y si no, no te preocupes, nosotros lo vamos a ir difundiendo a través del video también. Nosotros tenemos 2 blogs, 2 páginas, y los periódicos podemos ir difundiéndolo como para que en todo caso aprovechar, ¿no? Todo, bueno, gracias. Todo ese compendio. Muy bien, ¿alguien más tiene que decir algo, hacer alguna pregunta? Sino que calle para siempre, como se dice. No. Muy bien. Bien, ahí... Gracias por la invitación. María Cristina Carrera dejó su correo electrónico, así que Zulma, aprovechá vos, que sos ahí de zona norte, de Don Torcuato también, que si no me equivoco fuiste vos, ¿no, María, que dijiste que eras de Don Torcuato? Así que se pueden conectar. Bueno, y está el nuestro para que se comuniquen por cualquier cosa. Bueno. Muchísimas gracias. Sí, Roberto. Gracias. Gracias Antonio, quería agradecer también. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Antonio, y también a quienes participaron, algunos ya se retiraron de esta charla. Nos estamos viendo próximamente. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Excelente, Antonio, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, muy amable. Gracias. Gracias, querido, gracias, muchas gracias. Vamos, Gracias, vamos, Antonio. carajo. Viva la patria. ¡Viva Perón, carajo!